Y lo que vamos a ver ahora es cómo vamos a trabajar, qué entendemos por guiado, cómo funciona. Entonces, hay un par de conceptos que necesitamos tener claros. Uno de ellos es el poder de resolución angular de nuestro telescopio. ¿Eso qué significa? Que nosotros con nuestros equipos somos capaces de ver estrellas muy lejos y podemos resolver dos estrellas siempre y cuando estén dentro del poder de resolución angular de nuestro telescopio. ¿Qué significa? Yo veo dos estrellitas muy próximas, imaginaos una estrella doble, pero que se encuentran a 0,3 segundos, arcosegundos de separación en el cielo, 0,3. Si mi equipo no es capaz de resolver eso, porque no tiene tantos aumentos ni tanto poder de amplificación con claridad, yo voy a ver esas estrellitas siempre como un solo punto. Entonces, el poder de resolución angular es la longitud de arco que nuestro telescopio con la cámara son capaces de resolver, de separar, para que se me entienda, y se mide en arcosegundos. Si el telescopio tiene esa resolución y luego nuestro tubo guía o el sistema de guiado que tengamos no es capaz de tener esa resolución, podemos entrar en un conflicto. Hemos visto que el sistema de guiado es capaz de trabajar con décimas de movimiento de la estrella dentro de un píxel, ¿vale? Pero lo que tenemos que saber es que la diferencia no puede estar como mucho en 3-4 veces el tamaño de uno al otro. Es decir, si mi tubo tiene una resolución de 0,3, no debemos de irnos a un guiado que sea más de 1 o 1,2 de resolución, porque si no, ¿os acordáis el ejemplo que poníamos el otro día, que poníamos un pantógrafo? Pues es que cuando se mueva va a pintar en la mesa en lugar del papel. Avanzamos y lo vemos. ¿Cómo se calcula esto? Pues con esta fórmula. No os planteéis por qué. Si queréis hacerlo, matemáticamente tiene su explicación, pero es algo tan sencillo como dividir el tamaño del píxel por la distancia focal en milímetros y multiplicarlo por ese 206. Eso os va a dar la resolución de vuestro equipo. Aquí tenéis un ejemplo. El telescopio, el SpaceCat, que lo tenemos bastantes de nosotros. Yo en este caso con la Sony, que mi Sony tiene 8,4 micras de píxel. El tubo guía, el que hemos estado considerando, el de 130 milímetros, y tiene una cámara, esta, la L2, la 5L2, con este tamaño de píxel. Si aplicamos esta fórmula a los dos sistemas, vemos que mi telescopio, al dividir 8,4 por 250, que es la distancia focal del SpaceCat, y multiplicarlo por este número, me dice que tiene un poder de resolución de 6 arcosegundos, de casi 7 arcosegundos por píxel. Es decir, en un píxel caben solo y nada menos que 7 segundos. Eso significa que si hay estrellas, imaginaros, hay 5 estrellas allí metidas, yo solamente voy a ver una, porque la luz de las 5 estrellas se va a colar en un solo píxel. En cambio, en el otro, haciendo las mismas cuentas, vemos que tiene una resolución de 6. No llega a 6. Luego, es mucho más resolutivo, es capaz de resolver más con el tubo guía que con el equipo, con el de guiado. Pero es que además es menor, o sea, perdón, es mayor porque en un píxel le cabe menos cantidad de arcosegundos. Y si yo hago esta operación, me dice que estamos muy dentro de esto que estamos diciendo. O sea, que no llegamos ni al 3 ni al 4. Eso significa que este equipo nos va a valer para trabajar, siempre y cuando tengamos bien alineado el equipo, bien puesto en estación. Y estamos hablando de que la capacidad del pantógrafo del otro día, el papel en este caso prácticamente es el mismo. Entonces lo que dibujo en un lado va a caber en el otro, sin ningún problema. Fijaros,
Si en vez de utilizar la Canon es un 8,4, se utiliza, perdón, la Sony, que es 8,4, utilizamos la Canon 60D, que es un 4,3 o un 4,2, pues se nos va a 1,6 o más. A ver, otro ejemplo aquí, nos venimos a esta. Telescopio, el 80ED, este es el que tienes tú, Manuel. Con la cámara 60D, una Canon, ¿veis? 4,3 micras. Y en este caso va a guiar con el tubo lunático, que es el de 60, que es 230, y con la cámara QHY5, que los píxeles son mucho más grandes. Veis que son píxeles de 5,2. Bueno, pues en este caso, el telescopio guía tiene 4,66 y el telescopio principal 1,74. Si lo divido, en este caso bien, me está dando 2,6. O sea, tiene más resolución el telescopio principal que el tubo guía. Pero como estamos dentro de los parámetros de 2, 3, yo si puedo, prefiero no pasar de 3. Con esto, si tenemos todo lo demás en orden, conseguiríamos un buen guiado. Este valdría. En este otro caso, el mismo equipo de guiado, el tubo lunático, pero con una cámara que tiene los píxeles chiquititos, 3,75. Pero ahora me voy a un telescopio que es el 11 pulgadas, que es un 2800, y la cámara, la QHY168, la que tenemos todos, resulta que con estos datos, la resolución del C11 es 0,3 segundos. 0,35 arcosegundos por píxel. Eso es lo que entra en un solo píxel de la cámara QH168. Y en cambio el tubo guía, aun teniendo unas micras pequeñitas, pues en cada píxel van a entrar 3 arcosegundos, 3 casi medio. Lo que me está dando que cabe el tubo principal sobre el tubo guía casi 10 veces. Esto significa que por muy bien que pongamos el guiado, muy bien que trabaje todo, el poder de resolución, el tubo guía no se va a enterar de que la estrella se está marchando y el tubo principal estará viendo que sale rayado. ¿Queda eso claro? ¿Lo vemos o no? Sí, creo que sí. Leo, un momento. Entonces, si se va a utilizar, por ejemplo, un reductor, hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Absolutamente. Claro. Si imagínate que en este tubo que tengo aquí abajo, que es un 2800, imagínate que le pongo un reductor de 0,50. Eso significa que aquí esto sería, en vez de 2800, sería 1400. Esto tendría que ser 1400. Y al hacer esta cuenta, pues esto supongo que saldría 0,6 de 0,7. Sí, ya veo el comentario de más abajo, es que no lo veía. ¿Vale? Sí. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Pues bueno, que el equipo va a intentar corregir las desviaciones que se produzcan en el tubo guía y nosotros eso lo vamos a ver reflejado en la imagen que estamos capturando en el tubo principal. Es decir, esto. Cuando empezamos a guiar con el pH Kirin, empieza a darnos esto, que lo hemos estado comentando. Nos dice, oye, tienes desviaciones en el eje AR, tenemos un RMS, que es el movimiento que produce desviaciones de estrella, que se va 0,35 píxeles. Se está moviendo 0,35 píxeles. Fijaros que nos está dando centésimas. Pero es que 0,35 píxeles con ese sistema que yo estaba viendo ahí, se transforma, en este caso, en 2 segundos de arco. En la declinación, pues también se está moviendo 0,34, otros 2 segundos de arco. Entonces, si la estrella se está moviendo en una dirección, hacia arriba y hacia abajo, y hacia la derecha y hacia la izquierda, y el telescopio lo está intentando corregir, resulta que la estrella tiene un baile total, porque esto no sería sumar, sino que sería la composición de fuerzas, de movimientos, de casi 3 segundos. O
Si aquí me está dando casi 3 segundos, si el equipo que yo estoy fotografiando tiene una resolución de en un píxel caben 6 segundos, si en un píxel caben 6 segundos y aquí se ha movido 3, el píxel no se ha enterado. ¿Me explico ahora? Si fuese al revés, si mi equipo tuviera la resolución de 1 segundo, ¿eso qué significa? Que si la estrella se mueve 1 segundo, mi equipo se entera. Vale. Si aquí veo que el guiado que estoy haciendo se ha movido 3, resulta que en vez de la estrella, en lugar de estar en un solo píxel, va a estar en 3 y me va a salir rayada. El RMS, este es la resolución del tren óptico y las opciones de éxito en el guiado. Cuanto más bajito es el número, mejor. Cuanto más alto, peor. Aquí estamos hablando de que no se es capaz o sí se es capaz de hacer el guiado porque la estrella está en el píxel o se sale del píxel. Pero claro, eso es hablar de o sí o no. Y la cosa es un poquito más complicada. Estamos hablando de un plano, estamos hablando de 2 direcciones. O sea, la estrella puede salirse hacia arriba o hacia abajo o hacia la derecha o hacia la izquierda o hacia arriba a la derecha. Es decir, hay todo un sinfín de movimientos de la estrella pues que nos va a dar quebradero de cabeza. Esos movimientos se miden con el equipo con el RMS. El RMS, aquí tenemos la definición, es el promedio de las correcciones que realiza la montura entre los valores opuestos positivos y negativos. Es decir, estamos hablando de los vaivenes que tiene la estrella. Y aquí estamos dando 2 ejes, el eje AR y el eje DEC. Podríamos pensar en un eje de coordenadas, pero no es el típico XY, aunque sí, o sea, es un plano con 2 coordenadas, pero que las coordenadas vienen dadas por el eje AR, es decir, ascensión recta, el cómo se mueven nuestras pesas en la montura ecuatorial, y el DEC, el cómo cabecea el telescopio a un lado o al otro para poder seguir esas estrellas. Estos son los vaivenes que hay. Entonces, consideraciones sencillas, pero que son muy prácticas. Si la desviación en el eje AR y la desviación en el eje DEC se parece, en este caso fijaros que es prácticamente lo mismo, hay una muy pequeña diferencia. Estamos hablando de 2 segundos en un lado y 2,07 en el otro. Los movimientos que haga la estrella, son movimientos más o menos homogéneos en todas las direcciones. Esos movimientos en todas las direcciones harán que la estrella, como se está moviendo, se va a engordar, no va a ser puntual, se va a engordar, pero se va a engordar en todas las direcciones. Entonces estamos hablando de una estrella que ha engordado, pero sigue siendo redonda. Su excentricidad, ¿qué es la excentricidad? ¿Recordáis de la escuela? Las elipses tienen 2 ejes, pues cuanto más, si los 2 ejes son iguales, pues se convierten en una circunferencia. Pues aquí la excentricidad es prácticamente nula, estamos hablando de que es perfecta y son esferas. Ahora bien, cuanto más pequeñas sean estas desviaciones, más pequeña será la estrella. Si aquí tenemos un guiado que hace, pues a lo mejor porque el sin es malo o por lo que sea, estos vaivenes son más amplios, pues tener en cuenta que no siempre van a ser en la misma dirección, sino que, que estamos hablando de movimientos que la componente de estos 2 va a hacer que nuestra estrella engorde a 2,87 segundos. Esto en el caso de que estos 2 niveles sean similares. Si estos niveles, aquí tendríamos el ejemplo, el A es más o menos la desviación, el de RMS en este sentido y el A son similares. Pero si nos encontramos con un RMS mayor en un lado que en el otro, esos vaivenes van a hacer que la estrella no sea redonda, sino que sea alargada. Puede ser pequeña, pero alargada. Imaginaros que esto fuera
Aquí 2 segundos y aquí 1. Pues va a ser alargada, porque es el doble de movimiento en un sentido que en otro. Pero es que he dicho 2 segundos, también puede ser 1 segundo y medio segundo. Seguirá siendo alargada, pero más pequeña. Entonces, estos valores son importantes que los tengamos presentes. Y luego, a nivel del gráfico, que esto el otro día, yo creo que nos quedamos aquí precisamente en este punto, y bueno, y aquí ya está el debate, aquí está el debate. Además de estos datos que estamos dando, hay otro importante que es el eje AR, la oscilación en el eje AR, esta probabilidad. Este numerito es el que nos dice la probabilidad que hay de que en el siguiente paso se cambie de dirección. Si estuviéramos hablando de 1, eso nos estaría diciendo que sistemáticamente para el paso siguiente va a cambiar la dirección. Iba antes hacia el este, luego el oeste, este, oeste, y va a estar penduleando constantemente el equipo. Entonces, cuanto más interactúa, peor va a ser para nuestro trabajo, porque más movimiento va a tener el sistema, más vibraciones va a haber y el guiado va a ser peor. Pero no siempre, porque eso dependerá del tamaño de las oscilaciones. Entonces, aquí estamos hablando de un valor adecuado, pues entre 0,3, 0,5 significa que no siempre va a cambiar de dirección, sino que dependiendo está ajustado. Ahora bien, lo que nos va a dar el detalle va a ser las elongaciones que hay. Fijaros lo que tenemos aquí. En este caso hay una elongación AR de 1,38. En el eje AR, en ascensión recta, 1,38. Y en declinación, en cabeceo del telescopio, pues la mitad, exactamente la mitad. 0,79. ¿Cómo va a ser la estrella? ¿Redonda o alargada? Alargada. Y además alargada, pues estamos hablando de casi un segundo. Casi el doble, ¿no? Sí, efectivamente. Va a ser bastante, como un balón de rugby. Va a ser. Ahora bien, estamos hablando de que la oscilación es una oscilación complicada. De hecho, fijaros que la línea roja prácticamente no tiene un patrón, hay unas ondulaciones, pero no tiene esos picos. En cambio, la azul, pues es una sierra, arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo. Esto, sobre el papel, dirías que es demasiado movimiento, pero hay algo que no nos estamos fijando, y es que todo esto está metido entre 1 segundo y menos 1 segundo. O sea, estas oscilaciones están funcionando en torno al segundo y medio. La mezcla de las dos. ¿Esto es bueno o es malo? ¿Qué pensáis? Hombre, eso es bueno porque está afectando poco a las estrellas que ve el telescopio principal. La pregunta es, ¿cuál es el telescopio principal? El que tiene una resolución mayor. Ya, pero vale. Entonces, si mi telescopio tiene una resolución de 0,3 segundos, ¿sería bueno o malo este guiado? Si es 0,3, malo, evidentemente. Claro. Yo es que estaba pensando en el mío, que es 1,5. Digo, bueno, pues, a eso iba. O sea, todo esto es bueno o malo dependiendo de los equipos con los que estemos trabajando. Si nos ponemos a trabajar con un equipo que tiene una longitud focal de casi 3 metros, ya no digo que le hayamos puesto una Barlow, entonces ya es el colmo si queremos hacer planetaria. Pero si es un equipo con una resolución muy pequeña, porque es un equipo grande, pues este guiado sería malo. O sea, no podría trabajar así. En cambio, con un tubo, un 600, un 650, ya no digo nada si utilizamos el SpaceCat, que es un 250. La resolución con el SpaceCat, con la cámara que yo uso, son casi 7 segundos. Fijaros, aquí puede estar bailando
una J la estrella, pero es que el telescopio no se va a enterar. El tren óptico, en ese caso, no se va a enterar. Entonces, todo lo que hemos visto hasta aquí es bueno o malo, dependiendo del equipo que tengamos y de qué es lo que estemos haciendo. ¿Y de eso de qué depende? De todo esto que hay aquí. Que si hemos puesto bien las... O sea, todo esto está ya funcionando. El equipo va a estar bien dependiendo del que hayamos puesto, pero es que ¿de qué va a depender de que esto vaya mejor o peor? Pues de lo que ya sabemos, de una buena puesta en estación, de que los cables no estén colgando y que el aire no los pueda mover, que no haya flexión. Hay veces que ves equipos por ahí que la gente ha hecho, a mí me recuerdan algunos, ¿conocéis el cuento ese de los músicos de Bremen? Que son los animales que se va montando el perro encima, el gato, el gallo, pues igual, o sea, hacen una torreta de equipos y cuando se pone a moverse, pues gira todo y eso bambolea y genera flexiones, se pierde la colimación y la calibración de los equipos. Entonces, todo eso lo tenemos que ver. El correcto balance de la carga. A veces nos ocurre que pones el equipo pensando que está, porque es que lo puse así, y entonces, como la vez anterior funcionó, ahora lo he puesto más o menos y ya no me molesto en equilibrar. Pues es que a lo mejor la cámara que has puesto ahora pesa más, o el objetivo que estás poniendo, si estás usando proyección o estás... Hay muchos detalles que te van a desequilibrar el equipo y todo eso va a tener reflejo en los guiados. En fin, y una cosa importante, el buen sim. Esto, yo en Andorra, con el equipo, tal cual lo tengo, ha habido noches que mi guiado ha sido de 0,4, guiado 0,4, y sin tocar nada, la noche siguiente era de 2,2. Y claro, al principio dices, ¿pero qué pasa? ¿Qué se ha roto? ¿Esto de qué va? Hasta que conectamos la estrella, vemos el peso de la estrella o la magnitud de la estrella y vemos que la estrella en el mismo gráfico que tenemos en pantalla tiene unos altibajos grandes que el sistema de guiado va a intentar reproducir. Entonces, como la estrella sube y baja de brillo, pues piensa que se ha movido o el tintineo hace que se desplace lo suficiente en la pantalla de guiado como para que el equipo, en este caso el PH-Guiding, pues intente seguir esos movimientos de la estrella y te los está reproduciendo en el guiado. Sí, incluso, bueno, por comentar la experiencia, ¿no? Pues hay veces, bueno, el equilibrado no siempre es perfecto. Y entonces, bueno, depende del par que haga el telescopio guía, en una posición del telescopio o en otra, pues la cosa va más forzada o menos forzada, ¿no? Efectivamente. Entonces, claro, hay una posición del telescopio que es ideal, ¿no? Cuando le toca al telescopio guía está exactamente encima del otro, inclinado para arriba, pues no hace ningún par, pero en cuanto que lo cambias, el par varía y hay veces que va un poco forzado. Sí. Efectivamente, todos esos detalles son los que hay. Entonces, una conclusión es que ande o no ande el caballo grande, ¿no? Pues en este caso, cuanto más diferencia, o sea, cuanto menos sea la diferencia entre la capacidad de guiado y la capacidad del telescopio principal, más fácil será que consigamos un guiado aceptable para nuestro trabajo. Entonces, por eso el utilizar tubos de guiado chiquititos está muy bien, pues eso, te evitas peso, pero no vale para todo. Para determinados equipos tienes que tener para el guiado un tubo considerable o utilizar otras alternativas como las que ya hemos visto, que era el guiado fuera de eje, que es meter un cristalito, sondear dentro del tubo principal una estrella, el movimiento que tiene y guiar con el mismo tubo de trabajo. El PH-Guiding, como este ordenador, insisto, no está conectado a ningún equipo, o sea, cuando venimos aquí,
si yo lo quiero poner en marcha, tendríamos que darle conectar equipo. Como no es la primera vez, no me ha salido el asistente. No me ha salido el asistente. Pero yo puedo decirle aquí un nuevo perfil usando el asistente, para que lo veamos. Yo le doy ahí y me pide, ¿qué cámara guía vamos a usar? Pues fijaros, todas estas. Y aquí, y vuelvo a lo de antes, aunque yo diga una ATIC Gen Color, esto es un driver ASCON para trabajar con la cámara. Eso no quita para que nosotros, ¿veis? QHY. O que si yo le pongo cualquier cámara de estas, él va a intentar conectarse con esa cámara. Claro, y como no tengo conectada, lo que hago es utilizar esto que pone aquí, que es simulador. Simulator. ¿Vale? Entonces, este simulador, él te dice, oye, que esto va a dar, que sí, que estoy de acuerdo. Utilizo el simulador. Pero claro, es un simulador que yo le tengo que dar valores. Porque una cámara que tiene, pues un tamaño de píxeles. Entonces, ¿qué tamaño le voy a dar? Por usar la que tenéis casi todos para el guiado, que es la QHY5L2, creo yo, 375. 375, sí. Luego, el bin, aquí podríamos darle 1, 2, 3. Ya os he dicho que las cámaras, cuando tenemos pocas estrellitas o es un trocito de cielo muy oscuro, si es una cámara en blanco y negro, podemos usar el binning. El binning es que en vez de mirar píxel a píxel, podemos agrupar píxeles en paquetitos de 2x2, de 3x3 o de 4x4. Así es píxel a píxel. Si yo le digo 2 o 3, ¿qué es lo que consigo? Pues que 3x3, 9 píxeles o 2x2, 4 píxeles trabajen en equipo para captar imágenes del cielo. Lo voy a dejar en 1 porque en el simulador va a funcionar perfecto. Y aquí le tengo que decir la distancia focal. El tubo guía, vamos a utilizar el de las camaritas pequeñas, que muchos habéis comprado el tubo guía, el mini QHY, que son 130 milímetros de distancia focal. Con esto estamos dándole los datos al equipo. Como la conexión principal de la montura no proporciona las coordenadas, puede seleccionar auxiliar mount como tipo de conexión. Entonces, ¿cuál es la auxiliar? Como estamos con el simulador, yo aquí no puedo hacer todo eso que hemos estado diciendo. Entonces lo dejo en ninguno y lo que va a hacer es que nos preguntará, ahora lo veremos. Sí, que no te proporciona eso el sitio donde está apuntando. Eso es lo que estoy diciendo, sí. Óptica adaptativa. Esta es otra historia que se puede tener o no. Si se utiliza, también este equipo lo va a considerar. En este caso no hay óptica adaptativa, la dejamos ahí. Solo podemos hablar otro día si queréis. Y a este perfil pues lo voy a llamar clase para la montura azimutal. Y crear biblioteca de DARS. Sí. Finalizado. Y él ya va a generar la biblioteca de DARS. Pero para que sea más rapidito, esto le voy a poner que los DARS sean solo una foto por cada... Porque él dice, ¿entre qué tiempo y qué tiempo? Entonces, si yo le digo de 1 segundo a 6, irá cada segundo, segundo y medio. Le digo que la cree como una biblioteca nueva o extender la que ya teníamos. Como es de simulador, no puedo decirle que me los almacene, la va a hacer nueva. En el momento le digo iniciar, él empezará a hacer tomas y va a hacer tomas de, fijaros aquí abajo lo tiene, de 3 segundos, de 3 segundos y medio. Luego el de 4, ha empezado con 0,5, ha empezado con 1 segundo, segundo y medio, 2 segundos y va a guardar una imagen, un dark, para cada uno de los tiempos de exposición que tú le has dicho que crees que vas a utilizar. Perdona, Leo. ¿Alguien sabe el path de la biblioteca de Dark? ¿Cómo? ¿Qué? El path, la dirección donde guarda la biblioteca, donde guardan las imágenes del Dark. En el propio programa.
en las informaciones. Eso hay que entrar en las tripas del Windows, porque no es algo que tú puedas meter a mano lo que quieras. Tiene que ser hecho por él, porque además los hace de una manera especiales. Que yo sepa, ¿eh? Sí. Bueno, pues ya tenemos los Sí, es así. Como ya tenemos los DARS, pues ahora aquí estáis viendo las pestañas del formulario que tiene, del menú. Entonces en el archivo, guardar imagen, en el guiar, conectar equipos, ahora lo veremos, herramientas, lo que hemos estado viendo antes. Aquí están las que yo os digo, la de asistente de guiado está aquí, y alineamiento por deriva. Estas dos para mí son importantes, aunque hay otras que también lo son, ¿eh? Pero esas... Entonces, lo primero es, fijaros aquí, en vistas. ¿Qué quiero que tenga presente mi pantalla? Pues yo quiero ver la barra de herramientas, que si no, no puedo trabajar. Aquí sale una carpetita que normalmente no sale, es que esto es del simulador. Aquí es donde yo defino los datos del simulador. Lo mismo que a los pilotos les pueden poner tormentas y viento y tal, pues aquí podemos poner más estrellas, más ruido, más etcétera. Eso está ahí. Pero entonces, ¿qué más vistas? Pues la gráfica. Si no tengo bueno, como es muy chiquita esta pantalla, la voy a hacer grande. La gráfica. A mí, cada uno la va a tener donde quiera. A mí me gusta tenerla arriba. Eso cada uno que la ponga donde quiera. Más cosas. Quiero ver las estadísticas, porque me va a ir dando los datos de cómo va trabajando. Todo eso que hemos estado viendo antes de qué desviación hay en un eje, en el otro, cuál es la media, cuál es la probabilidad de que cambie de dirección, ya lo veremos. Más cosas que quiero ver. La óptica adaptativa no, que no la tengo. El objetivo. Aquí voy a ver dónde va a detectar las estrellas en cada fotografía. Y el perfil de la estrella. ¿Vale? Pues esto es todo lo que quiero ver. Lo demás, puedo ver rejillas, puedo ver cosas, pero si esto está así, ahora viene el paso de conectar los equipos. Que ya los tengo conectados porque lo había puesto antes. Cuando hemos hecho el perfil, ¿veis? Clase azimutal. Está funcionando y se han conectado. Los voy a desconectar. Si yo lo quiero hacer a mano, aquí puedo elegir la cámara que yo quiera. En este caso, simulador. Si fuera, por ejemplo, las QHY que no encuentro ahora, ¿dónde están? Aquí. Yo aquí podría elegir las cámaras. Dice, es que no hay ninguna cámara encontrada, ¿eh? Pero este es un driver genérico. Entonces, si tengo varias cámaras, aquí tendría que elegir cuál es la que voy a utilizar. Digo con el simulador y ya lo conecto. La montura. Fijaros, el simulador está trabajando con la montura, porque considera que esta camarita que está utilizando como simulador está conectada por el puerto ST4. Yo estas no las tengo, no sé si van a funcionar. Montura Indy, para eso necesitaríamos que esto también tuviera simuladores. Yo no sé si van a funcionar. Entonces lo dejo como está. Es decir, va a considerar que nuestra cámara tiene un cablecito que va desde la parte de atrás de la cámara a la montura y va a enviar directamente las órdenes a la montura sin pasar por el ordenador. Lo conecto. ¿Veis? Ya está verde. En este caso nos ha avisado de que de esta manera el ordenador no va a saber en qué posición está apuntando el telescopio. Entonces, yo no sé si aquí va a funcionar, pero en este caso, si yo le digo nada y ahora ya está funcionando, lo cierro, puedo darle al siguiente botón, que es el de empezar a hacer fotografías. ¿Veis cómo va cambiando la imagen? Está haciendo fotos, aquí tengo cada segundo. Yo puedo elegir el tiempo. Si yo le doy un tiempo muy bajo, pues no veo estrellas y solo veo ruido, porque la cámara se emborracha. Si le doy tiempo muy largo, pues
me eternizo. Lo normal está entre 1 segundo, medio segundo, hasta 3,5, 4. Voy a darle medio. Está funcionando. Aquí tengo el brillo de la pantalla. Así no veo las estrellas, pero si le bajo el brillo, aparecen las estrellas. ¿Las veis? Esto es la velocidad de exposición y esto el brillo de la pantalla. Aquí, en los Dark, está usando la biblioteca que hemos originado. Pero fijaros, si yo quito la biblioteca, han aparecido más puntitos, ¿los veis? Sí. Voy a darle más tiempo de exposición para que se vea, porque si no, no se van a ver. Ahí se ven, ¿veis los puntitos? Voy a subir el brillo. Si yo pincho aquí, veis que me está saliendo, hay un puntito, porque creo que es una estrella, pues ahí no va a haber movimiento de ningún tipo. Una estrella es esto. Fijaros, ¿cómo lo puedo evitar? Si habilito los Dark, ¿veis? Ya han desaparecido, todos esos puntitos pequeños han desaparecido. Un comentario. ¿Sí? Aunque no se emplee la biblioteca de Dark, si en lugar de seleccionar uno mismo la estrella, le dices al programa que la seleccione automáticamente, me imagino, por lo menos en mi experiencia ha sido así hasta ahora, que no te va a coger un píxel defectuoso. O sea, normalmente va a elegir una estrella pues que tiene unas características adecuadas de brillo, de perfil, etcétera. Con lo cual, no sería muy crítico tal vez lo de la biblioteca de Darks, ¿no? En este sentido. Yo lo creo que es muy, muy aconsejable. Y te voy a decir, es que depende también de la cámara. Tenemos que aprender a conocer nuestro equipo. Si tú sabrás cuántos puntos calientes tiene tu cámara de guiado, ¿no? Pero yo tengo una QHI 5, ya no ni de las primeras, que los puntos calientes no son un píxel. Es un píxel y 4 o 5 alrededor. Porque se saturan tanto los píxeles que llegan a excitar los píxeles de alrededor. Entonces, eso a todas luces parece una estrella. Y la cámara, si tú le dices que la seleccione de manera automática, que es este botón, aquí yo he elegido este, pero si le damos a este, él buscará cuál es el ideal. Y a veces el ideal que él busca, para mi gusto, esta estrella es demasiado gorda. Aunque aquí me está saliendo así porque esto es el simulador, ¿eh? Las estrellas tienen que tener claramente definido el centroide, el punto que tiene que seguir, que no es todo, es este piquito. Y hay veces que si las estrellas son muy luminosas, a ver si lo consigo, voy a subir el tiempo, le digo que los tiempos de exposición sean de 4 segundos. Si la exposición es muy larga, la cabeza el punto de arriba, estamos con un simulador, esto con un equipo normal, esto sería una meseta plana. Y entonces el ordenador le daría igual estar en este punto de aquí que en este punto de aquí. Él necesita un punto de referencia, un punto mucho más pequeñito que un píxel. Entonces hay que elegir bien la estrella. A mí me gusta más ese que ese. Un comentario, Leo. Todo esto que dices lógicamente es cierto y es razonable. Lo que pasa es que hay veces, por la experiencia, que el SIN no es todo lo bueno que sería, entonces la masa de la estrella varía un poco y entonces a veces te resulta más práctico coger una estrella un poquito saturada para no volver loco al guiado, ¿no? Entonces hay veces que la norma, si el SIN no es bueno, pues a veces hay que coger un poquito saturada la estrella, es cuestión de probar, ¿no? A mí me ha ido bien a veces que el signo empieza a variar o la estrella empieza a perderse un poco porque yo qué sé, a lo mejor pasa un poquito alguna nube ligera. La experiencia es la madre de la ciencia, evidentemente. Sí. Lo que pasa es que lo que a ti como te siempre va bien, dices, es cuestión de probar. Claro. Lo que a ti te va bien puede no irle bien a otro, y me explicaré. No, se lo digo como último recurso. A veces que mientras esta meseta que estamos viendo aquí ahora, ¿veis ahí esa meseta? Esté dentro de los márgenes de tu equipo,
Mientras Sí, esta variación no te ocasione problemas en tus estrellas, pues da igual. Pero como si en lugar de tu equipo, que creo que eran un 600 milímetros de distancia focal, o por ahí, ¿no? sí, 600. Estuvieras trabajando con el otro que tenías, que era un 4 metros o un 3 metros y pico, Claro, ahí no te puedes permitir el más mínimo ahí no te fallo. puedes permitir ese lujo de coger estrellas. Necesitas no una meseta, necesitas, insisto, un pico. El Sí. centroide que va a seguir, fijaros, ahí se ve que el puntito rojo está ahí y los alrededores no le valen. Esa es la cuestión. Bueno, dicho esto, elegimos la estrella. Una manera óptima puede ser el que lo haga el automático. Yo ya sabéis que a mí los automatismos me gustan poco, prefiero seleccionarlo yo, ¿eh? Una vez que hemos hecho esto, si yo le doy a este botón, fijaros que aparece una leyenda que dice, va a empezar a guiar. O si le doy al Shift, al mayúsculas, y al botón, va a empezar la calibración. Seguramente ahora, a ver, bueno, como hemos hecho un perfil nuevo, le voy a dar aquí y no puede empezar a guiar directamente porque es la primera vez que utiliza este perfil. Entonces va a empezar a calibrar los movimientos que tiene que darle para qué cantidad de impulsos tiene que darle a la montura para conseguir, fijaros que la estrella ya se ha desplazado hacia la derecha, la va a sacar incluso del cuadradito verde, que es la zona de observación. Aquí abajo vais a tener una leyenda que os va diciendo en qué paso está. Llegará un momento en el que él habrá conseguido la calibración. Lo que pasa es que esto le va a llevar un tiempo. Entonces casi voy a pararlo y voy a coger el otro perfil que ya estaba generado, que era el simulador. Conectar todo. Hace el guiado. Cojo yo le digo que utilice los DAR. Vale, tiene DAR. Voy a coger una estrella. A coger esa, por ejemplo, que tiene un piquito en condiciones. Si ahora le doy guiado, fijaros, me está preguntando qué declinación tengo. ¿Por qué? Pues porque no hemos, esta montura, esta conexión que hemos hecho, que es el ST4 que decía antes Pepe, no le envía información el programa, la montura, al programa de dónde estamos. Entonces, si yo le digo aquí, pues sí, es que estoy en una declinación de 30 grados. Con eso ya empieza a guiar. Pero porque el calibrado ya lo habíamos hecho antes, cuando yo estaba preparando la sesión, ¿eh? Cuando yo he preparado la sesión ya lo había calibrado. Si no me fío del calibrado, tenía que darle con el Shift al botón este y volvería a hacer un calibrado. Entonces, fijaros que él ya empieza a guiar. Va a intentar siempre que esa estrellita, a pesar de que cada vez hay un bote, veis que va saliendo la estrella en distintos sitios, la estrella siempre está más o menos centrada en la cruz, tiene ligeros movimientos, porque aquí veis, yo puedo decirle que me aparezcan las correcciones o no. Las líneas quebradas son los movimientos que están realizando la montura en el eje AR o en la declinación. Y estas barritas que veis son las instrucciones, las órdenes que le manda la montura, las órdenes que le manda la montura, el ordenador a la montura para corregir. Fijaros que estas líneas, cuanto más grande es la desviación, más grandes son las barritas de demanda de movimiento. O salen en azul y en rojo, porque va siguiendo ese movimiento. Vamos a ver qué significa todo esto que tenemos aquí. El RMS son las oscilaciones que tenemos en el eje AR, tiene unos bandazos de 0,17 píxeles, pero fijaros que 0,16, 0,17 píxeles son casi un segundo de desviación, 0,98 segundos. En la declinación tiene 0,23 píxeles, que eso significa 1,33 segundos. Las estrellas las va a alargar 1,5 casi segundos. Si mi sensor en cada píxel le caben 5 segundos, pues no lo voy a notar. Pero si mi equipo hace que en el píxel entre la tercera parte de un segundo, pues voy a tener rayas. Pero si se mueve en el eje AR y se mueve en la declinación,
la resultante de estos dos movimientos es este de aquí, que no es la suma, ¿eh? No sale 2 y pico, es que se mueve derecha, o sea, así, se mueve así. Entonces, la distancia máxima que recorre el píxel para arriba, para abajo, para un lado, por otro, en este caso está en 1,61. Esta medida es muy importante, porque te está diciendo qué calidad de guiado a qué calidad de guiado podemos aspirar en estas condiciones. O sea, yo, mientras mi equipo no sea capaz de separar más de 1,5 segundos, más de 2 segundos, pues el guiado me podría valer. Lo que está diciendo Pepe, fijaros que ahora ya pasa de 0,5, esta es la probabilidad matemática de que el siguiente paso, de que el siguiente pasito de estos muestra, cambien de dirección los empujones, para entendernos. Si nosotros tenemos una línea que tarda en tener que cambiar de dirección, significa que más o menos está en su sitio, pero si está subiendo, bajando, subiendo, bajando, subiendo, bajando, esto lo que me mide es la proporción. Tengo un 0,53% de probabilidades de que la línea RA cambie de dirección en el siguiente empujón. Si esto es muy fuerte, es que algo tenemos mal. Ya os digo que este lineado no está bien, este seguimiento no está bien, ¿eh? Tendríamos que corregirlo. ¿Cuál sería la forma de corregirlo? Utilizar las herramientas que hemos visto antes. Me voy a la herramienta y le digo asistente de guiado. El asistente de guiado lo primero que te dice es, oye, que es que voy a parar el guiado. No sea que estuvieras haciendo fotos. A nadie se le ocurriría estar enredando y haciendo fotos a la vez. Entonces, lo primero que hace al poner en marcha el asistente de guiado es que él empieza a ver qué deriva tiene nuestra montura. Fijaros que desde que lo he pulsado, ha sido aquí más o menos, ya no hay rayitas azules ni rojas. Solo tenemos los picos que van para arriba, para abajo. Entonces, cuando pase un tiempo determinado, que aquí tendríamos que dejarlo transcurrir tiempo suficiente para que se produzca, pues, una vuelta entera del tornillo sin fin como mínimo. O sea, lo que sería un ciclo completo. Pueden ser 5 minutos aproximadamente. Como mínimo, te pide 2 minutos. Es lo mínimo. Si yo intento parar esto ahora, no me va a dejar porque no ha hecho los 2 minutos. Pero él con todo esto se supone que está haciendo cálculos y está viendo pues lo bien o mal que está. Porque ahora fijaros que desde media pantalla hacia la derecha está guiando la montura, solamente guiando, no hace autoguiado. Lo está haciendo guiado, que es el movimiento natural de los motores. La escala del gráfico, ¿cómo se cambia? Aquí lo tenéis. Ajá, vale, ya veo. Podemos cambiar el eje X y el eje Y. Fijaros, así vemos mucho más trozo, ¿eh? Vale. Entonces ahora tenemos el máximo del eje X y el máximo del eje Y. Vemos, pues esto, si cuando empieza a marcharse el eje AR normalmente se mantiene más o menos en sus niveles, pero el que se suele marchar mucho es el rojo. Bueno, depende del color que le hayáis asignado, pero sería la declinación. Rojo. Y eso es porque la deriva no es correcta, o sea, la alineación a la polar no es exacta, es aproximada. Si fuera muy mala ya se hubiera ido desde el principio, ¿eh? Pero veis cómo poco a poco esto representa la deriva de la estrella. Aunque estemos guiando con la Omegón famosa y con este tipo de equipos que no hacen autoguiado, si no haces una buena alineación, pues fijaros, sería que desde aquí que hemos cortado, pues podrían ser 5 minutos, o sea, perdón, 1 minuto, esto me parece que son 30 segundos cada cosa, pues sería el primer minuto podría pasar, pero ya 1,5 minutos, 2 minutos, tendríamos las estrellas se nos habrían movido, ¿eh? Cuando ya ha pasado el tiempo suficiente, paramos la aplicación. Fijaros que aquí hay un pisco que está seleccionado que va a medir el backlash de la declinación. Esto alguna vez lo hemos explicado, pero lo vuelvo a decir. El backlash es la holgura entre los piñones. Se supone
que en el AR no hay holgura, porque aunque la haya, como siempre están empujando los piñones en la misma dirección, que es mover el telescopio hacia el este, siempre él no cambia, pues el backlash apenas se nota, no se controla. Sin embargo, en el norte-sur del telescopio, el giro de un lado al otro, ahí los engranajes pueden estar empujando hacia un lado o hacia el otro, y ese juego es el que produce el backlash. Entonces, si nosotros tenemos aquí esto marcado, él nos lo va a medir y nos va a dar una información. Esta información es importante para poder trabajar con nuestro equipo y saber qué es lo que tenemos. A ver, esto ya debe estar terminando. Ya está. Y fijaros lo que nos dice. Intente mantener los tiempos de exposición entre 1 y 3 segundos. Estábamos ahí. Seguramente si en vez de 1 le damos 2, que nos vamos al punto medio de lo que nos está pidiendo, el guiado fuera mejor. Fijaros que ya ha empezado a guiar otra vez. Pruebe a configurar el mínimo movimiento en RA. Este que tenemos aquí, esta primera parte hasta aquí es el eje AR y esta segunda parte es el eje de declinación. Y te dice, oye, este movimiento vamos a ponerlo a 0,12, no a 0,18. ¿Eso qué significa? Que cuando vea que se ha movido la estrella 0,12 por ciento de su sitio, de un píxel, hablamos siempre del tamaño de un píxel, fijaros que está hablando de centésimas de píxel, si se ha movido eso, entonces manda un impulso. Entonces yo le doy aquí a aplicar y me lo cambia directamente. En el otro lado, a 0,18, que es lo que ya estaba, ¿veis? Para la declinación, movimiento mínimo 0,18. Le decimos que lo aplique. Vamos a mostrar la gráfica de backlash. Uy, fijaros lo que ha pasado. Se supone que él ha ido moviendo el tornillo en una dirección y después ha querido mover en la otra. Entonces, en vez de mover instantáneamente, ha tenido aquí un salto, que es el backlash. Es el tiempo que ha tardado el tornillo, digamos, lo que son los engranajes, en cambiar de dirección y tocar en la otra punta y empezar a guiar. Entonces, esto me dice que tengo que o tocar la montura, si esto es una barbaridad, hay que tocar la montura, hay que acercar los engranajes o ponerle correas, que las correas no tienen este nivel de backlash, aunque tenga un poquito, pero es muy poco. Hemos aplicado todo, él ha empezado a guiar y debería de mejorar. Pero fijaros, voy a hacer que aparezcan más cosas aquí en el gráfico. Vamos a configuración y le decimos que queremos ver la masa de la estrella de guiado o la masa de o la señal de la estrella, que son muy parecidas. Entonces, fijaros, aquí teníamos un nivel de estrella, aquí hemos subido el tiempo de exposición. Tenemos otro valor que es la agresividad. La agresividad es la fuerza con la que va a moverse. Esto es una cosa, el último consejo que aparecía era que cambiase el algoritmo habitual de declinación, que es de resistencia, por otro algoritmo más predictivo, que es el de paso bajo. Lo vamos a parar. Nos vamos acá, nos vamos al algoritmo. Entiendo que para la declinación. Cambiar a paso bajo es lo que aconsejaba el asistente. Fijaros que aquí el paso bajo 2 me parece que ponía. Creo que sí. Vale. Paso bajo 2 decía, sí. Bueno, pues estas son. Él va a empezar a funcionar con otras propuestas. Voy a borrar esto, le damos limpiar. Este algoritmo es que tiene en cuenta el historial y hace un poco más de predicción y tal. Vuelvo a poner en marcha la máquina y le digo, yo puedo elegir la estrella o puedo darle a este botón que él seleccionará la que considere más oportuna, y sea más ideal para su trabajo. Pero bueno, a veces para mi gusto las coge demasiado intensas. Yo prefiero que sean que tengan más claro el centroide del puntito que tiene que seguir. Y ahora le damos guiar y estará guiando
A ver, el movimiento mínimo, esto era 18, lo que nos había propuesto. No sé por qué se ha cambiado. Voy a ponerlo a la escala que teníamos antes.